Así es, DJs, bienvenidos una vez más a DJ Jim. Yo soy Alex Pimentel y vamos con nuestro repaso número 2 de las clases que hemos tenido de este módulo sobre el equipo. Así que vámonos directamente hacia la computadora. Ok, ya estamos aquí en la computadora y como les recordaba hace ratito, tenemos varios aspectos que podemos empezar a trabajar y por supuesto vámonos con el modo de performance. Es el que vamos a utilizar. Si ustedes lo tienen en export, pues simplemente cámbienlo a performance. Lighting ahorita no lo vamos a utilizar ya que tiene que ver con luces y no tenemos ahorita ningún controlador de luces. Siempre les recomiendo, utilicen este del 2 decks y que sea en horizontal. Si lo quieren cambiar a vertical, adelante. Yo no me acomodo. Si quieren utilizar 4, en realidad su controlador nada más tiene para 2 canciones, no para 4. Igualmente si lo quieren utilizar como vertical, pero eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Ahora, les comentaba que como este es un repaso, vamos a ver la barra de menú. Si quieren ver los efectos y jugarle un poquitito aquí, pues simplemente le activan los efectos. Y aquí les va a ir diciendo, por ejemplo, tenemos el efecto 1, el efecto 2, el efecto 3 y así consecutivamente. Acá tenemos el 4 y así los podemos ir cambiando. Ahora, miren acá, aquí es donde los vamos activando. Ahora, al momento de que ustedes quieran ver el sampler, lo tienen que activar aquí y les van guardando aquí los samplers que ustedes... Después voy a dar una clase específica de sampler porque sí va como muy diferente. Si queremos ver nuestro mixer, pues bueno, lo podemos activar aquí o lo desactivamos y el de rec pues simplemente va a estar ahí. El de lighting en realidad no lo necesitamos mucho. Ahora, simplemente vamos a ver que nuestro reproductor nos va a poner los hot cues aquí, pero podemos cambiarlo a los pad effects. Si queremos ver el slider, ese después lo vamos a ver, el beat jump, el beat loop, todos estos más adelante los vamos a ver, pero vamos a quedarnos aquí con los hot cues, que ya saben, al momento de que guardamos, se quedan aquí registrados. A ver, estamos en sampler, en hot cue y ahí está, guardado. Si queremos otro más adelantito, lo seleccionamos y ya tenemos dos, ¿no? Ya saben, si los queremos borrar con Shift y con el mismo pad. Y vamos a ver que en el espectro de onda, que es así como lo llamamos, lo podemos hacer más grande o más pequeño. Es un zoom que tiene Rekordbox. Entonces, si nosotros queremos ver así la canción, está perfecto. O sea, si quieren ver toda la estructura de la canción, les va a ayudar mucho. Y si no, si les gusta estar un poquito más cerca, como ustedes gusten. Ahora sí que eso es lo que el cliente pida, ahí está, ¿no? Este es dentro de la parte del espectro de onda y de este lado también vamos a encontrar algunas cosillas, pero esto lo vamos a dejar para una clase más completa de edición de audio de nuestro controlador, de nuestras canciones. De este lado, como podemos ver, el trim es un poquito de entrada que ustedes le van a dar. Como pueden ver, ahí está sonando más fuerte o ahí suena más bajo. Este siempre déjenlo igual al mediodía. Aquí vemos que este va a ser nuestro máster. En realidad esta va a ser la primera canción que nosotros estamos tocando y por eso te lo voy a marcar como máster. Ahora les voy a enseñar este botoncito que está ahorita activado y lo vamos a poner acá. Miren, por ejemplo, aquí me dice que el beat sync está activado. Si yo apachurro este botón ya se cambió a pesar de que mi canción estaba en 100. Entonces vamos a quitarlo. Vamos a quitar los dos. Vamos a poner este como master. Lo voy a regresar y este lo vamos a regresar a 100. Como se dieron cuenta, la canción master va a ser la que diga en qué BPM va a tocar la siguiente. Y aquí se va a quedar como BPM sincronizado al máster, que al máster pues se podrá decir que es como el maestro, es como el que indica nuestras, ahora sí que la velocidad de con el que vamos a tocar. Ahora si queremos, lo quitamos y vamos a poder regresar el BPM a donde estábamos, 128. Y de igual manera aquí simplemente lo vamos a poder quitar y ya van a estar desactivados, se va a quedar este como máster. De este lado vemos las canciones, le voy a bajar un poco el volumen. Vemos qué tanto ha avanzado las canciones y qué tanto falta porque tiene un signo de menos. Aquí nos marca nuestra velocidad de BPM y el nombre de nuestra canción.
Aquí vemos el espectro de onda de la canción. En realidad este es un set de 72 minutos. Y aquí, como podemos ver, pues tenemos los hot cues. También los podemos seleccionar, miren, desde la pantalla. Se van a ir marcando aquí. Los borramos. Entonces, esta es la parte de los loops y también vamos a cambiarlos, ya saben, aquí. Aquí podemos loopear, miren. Voy a poner uno de 4. Se va a regresar. Y lo podemos hacer más corto. Y desde aquí lo desactivamos, ¿ok? Nuestro botón de cue aquí está, nuestro botón de play aquí está. Aquí nos va diciendo en dónde está la velocidad. Ya saben, aquí podemos aumentarle un poquitito o restarle un poquitito, que en realidad no se los recomiendo mucho porque sí te lo desfasa un poquito. Y ya saben, aquí el wide, que era muy importante dejarlo siempre en más 10, más menos 10. Siempre déjenlo porque eso les va a ayudar mucho a que no esté muy sensible nuestro pitch. El botón de sleep, a ver, vamos a utilizarlo. Esta clase no está como para esto, pero se las voy a dar. Miren. Va a seguir corriendo la canción. Ya ven, y si yo quito este botón de sleep y hago el scratch, simplemente no va a seguir corriendo. Pero si lo pongo, sigue corriendo. De hecho se puede ver, vamos a hacer un poquitito aquí, para que vean cómo corre. Ok, entonces este botoncito déjenlo siempre desactivado. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no nada más afecta el scratch, que es lo que acabo de hacer, sino afecta todo lo demás. Entonces esto sí se puede ver como afectado al momento de que ustedes estén tocando. Simplemente el sleep vamos a dejarlo desactivado. Ahora, de este lado pues vemos los ecualizadores. Al momento de que queramos escuchar una canción, desde la controladora presionamos el botón de cue, que es para poder escuchar esta canción, y también el del lado B. Si queremos escuchar las dos canciones, le podemos dar aquí donde dice Master y nos va a enviar simplemente las dos canciones. Ya saben que al momento de que queramos ver lo que sucede o lo que suena en nuestros audífonos, lo podemos ver desde aquí. Y si queremos, miren, por ejemplo, lo desactivé. Si lo activo, se va totalmente a la mezcla, a los dos. Y si lo desactivo, se va nada más para escuchar un lado o el otro deck, el deck 1 o el deck 2. Entonces eso es muy importante que lo chequemos siempre. Nuestro crossfader, ya saben, en medio. Y de esta manera, si ustedes entienden lo que es un deck, van a entender lo que es el otro. Nuestro crossfader va a estar aquí y nuestro master out, que es lo que estamos grabando, va a estar de este lado. Entonces sí es muy importante que estemos, por ejemplo, aquí ya vemos el controlador MIDI, que en realidad ahorita no lo vamos a ocupar, nuestras preferencias, que es donde podemos ver todas las configuraciones. Aquí tenemos nuestro botón, que si queremos convertir la salida de nuestro cable, lo podemos convertir a mono o estéreo y sacar unas bocinas que salgan a estéreo. Aquí tenemos el volumen de nuestro master out, que sí, en realidad siempre déjenlo así, no le den todo el volumen porque simplemente pueden saturar las bocinas que estén utilizando. Y acá tenemos la RAM de nuestra computadora y cuánta batería nos queda, y aquí está la hora. Entonces esto es muy sencillo de entender y este es el segundo repaso de nuestro módulo número 1, que es cómo entender todo lo que es el equipo, que en este caso estamos viendo la DJ400. Entonces continuamos con más. Yo soy Alex Pimentel y están aquí en DJ Jim.